tardes. Good afternoon. Bienvenidos a Calvary Chapel Casa de Pan. Welcome everybody to Calvary Chapel Casa de Pan. We're so happy to have you here with us today. Nos sentimos muy honrados de tenerlos aquí con nosotros y nuevamente gracias por permitirnos entrar a sus hogares para poder compartir estas palabras, las palabras de Dios, la palabra del Señor. Thank you for the opportunity you give us to be able to come into your home and share God's word with you. What crazy days. Los días han sido muy locas, ¿no? Muy locos. Pero le damos gracias a Dios que Él es fiel. Hay tantas cosas, opiniones, ideas, pero Dios es fiel. You know, there's so many things going on right now, so much conflict, so much division, so much confusion, but we know that God is faithful. Tanto caos, pero sabemos que el Señor es fiel y es fiel a su palabra. Entonces le damos gracias a Dios. Hemos estado orando por ustedes, que el Señor suple cada una de sus necesidades. We've been praying for you that the Lord would just meet every one of your needs. And He knows what they are. El Señor sabe nuestras necesidades, sus necesidades. Pero Él es fiel en ministrarnos. Allí donde estamos más necesitados en nuestras vidas personales y con nuestras familias. We've been asking the Lord to meet your needs, to touch you wherever it is you need to be encouraged. And we know that the Lord is doing that because we know He's doing that in our lives. Thank you so much for your prayers. Muchas gracias por sus oraciones. Entonces, vamos a empezar con una oración y luego vamos a cantar unos dos cantos para adorar al Señor. No estamos para cantar, estamos para adorar. We're going to take a little time. We're not here to sing. We're here to worship the Lord. And we hope you can join us too, okay? Padre, te damos gracias por Jesús. Father, first of all, we thank you for Christ. Gracias por tu Hijo amado. Thank you for your Son. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. And we're always, always thankful for the sacrifice that He made on the cross for us. Gracias, Padre, que hoy vamos a ser introducidos a Él en una manera tan especial. And today we're going to be introduced to Him in such a wonderful way through your word, a través de tu palabra. Señor, yo pido que a través de esta vía, Padre, de comunicación, aquí por Facebook, que tú, Padre, puedas ministrar a personas, Padre, que escuchen estas palabras. Father, I pray that as we share your word, Father, that through Facebook and whatever other means, Father, that this recording will go out, that you will minister, Lord, that you will touch, that you will encourage, because your word is true, it's faithful, it's efficacious. Gracias, Señor, que tu palabra es verdad, es eficaz, y pedimos que tu palabra le demos rienda suelta, dé rienda suelta a tu palabra. Just let your word loose, Lord, to do its work in our lives. Gracias, Padre, por cada una de nuestras familias. Thank you for all our families. Padre, por nuestros hijos, for our children, nuestros jóvenes. Lord, bless our young people. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer a través de estos momentos en tu presencia, Padre. And we're so thankful at what you're going to do, Father, through this time here together with you. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Amen. En nombre de Jesús. All right. Acompáñanos en unos cantos de alabanza. Let's worship the Lord, everybody. Damos gloria a Dios.
gloria, Father. We give you all the worship, all the glory. Thank you, Lord. Y es nuestro deseo, Señor, adorarte a ti. It's our desire to worship you with all of our hearts, with all of our soul, our mind, and our strength. Con todo nuestro ser, Señor. Gracias. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, gracias, Padre. Thank you, Lord. Te adoramos. We love you, Lord. We worship you. We thank you. Be exalted, Father, in our midst today. Sea exaltado entre tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Ahora pedimos que tu palabra pueda fluir con libertad. We pray, Father, that your word might be able to flow with liberty and freedom today. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Gracias, Amy.
Muy bien, vamos a empezar. Voy a pedir que abren sus Biblias al Evangelio según el apóstol Juan. I'm going to ask everybody to go ahead and open your Bibles to the Gospel according to John, to the Apostle John. Today we're going to be starting a study in this amazing Gospel. Hoy vamos a empezar un estudio en este tremendo Evangelio. Los teólogos han nombrado los primeros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos, porque tienen muchas similitudes. Theologians have called the first 3 Gospels, the Gospels of Matthew, Mark, and Luke, the 3 synoptic Gospels because they are so much alike. Pero el Evangelio de Juan es muy distinto a los otros 3 evangelios sinópticos. But the Gospel of John is very different from the 3 synoptic Gospels. Todos tienen diferencias significativas en cómo tienen que ver con la persona de Jesucristo. They all have significant differences in how they relate to the person of Jesus Christ. La palabra evangelio sencillamente quiere decir buenas nuevas. The word gospel simply means good news. Y estamos tan acostumbrados a decir el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. And we are so accustomed to saying like the Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, and the Gospel of John. Pero realmente deberíamos intitularlos el Evangelio de Jesucristo, según o de la perspectiva de Mateo, Marcos, Lucas y según Juan. However, each one should really be titled the Gospel of Jesus Christ according to or from the perspective of Matthew, Mark, Luke, and according to John. Y la perspectiva o el punto de vista de los escritores de las buenas nuevas de Jesús tiene mucho que ver con la audiencia que el autor tenía en mente cuando la escribió. And the author's perspective or the author's point of view of the good news of Jesus Christ has a lot to do with the audience that the author had in mind when he wrote it. For example, Mateo era judío, un discípulo de Jesús que escribió su evangelio a una audiencia judía. Matthew was a Jew, a disciple of Jesus who wrote his gospel to a Jewish audience. Los judíos veneraban y amaban las escrituras, especialmente las profecías que hablaban de su Mesías que un día vendría. The Jews loved and revered the scriptures, especially the prophecies that spoke of their coming Messiah. Solo escucharían a alguien que también era judío, and they would only listen to someone who was also a Jew. Marcos también era judío, pero él escribió su evangelio a una audiencia romana. Mark was also a Jew, but he wrote his gospel to a Roman audience. Marcos presenta a Jesús como un hombre que cumple o hace lo que se tiene que hacer. And Mark presents Jesus as a man who got things done. Esto impresionaría a los romanos porque ellos no conocían nada de las escrituras, pero sí entendían muy bien el idioma o el lenguaje de la acción. This would have impressed the Romans because they knew nothing about the scriptures, but they did understand the language of action. Marcos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Mark presents Jesus as the Son of Man, who came not to be served, but to serve others. Lucas fue el único no judío de los 4 escritores. Luke was the only non-Jew of all the 4 writers. Era un médico griego e historiador que escribía a los griegos. He was a Greek doctor and a historian writing to Greeks. Los griegos amaban la cultura, la belleza y las ideas. The Greeks loved culture, beauty, and ideas. En el Evangelio de Lucas encontramos entrevistas, canciones y detalles sobre la vida de Jesús, detalles sobre su nacimiento y su muerte que solo un médico podría dar. In Luke's Gospel we find interviews and songs and details about the life of Jesus, details about his birth and his death that only a doctor could give. Él presenta a Jesús como el hombre glorificado perfecto. And he presents Jesus as the perfect, glorified man. Juan, también uno de los discípulos de Jesús,
escribió el último de los 4 evangelios, no para ningún grupo en particular, sino para toda la humanidad. John, also one of Jesus' disciples, wrote the last of the 4 Gospels, not to any particular group, but to everyone. El único que puede revelar a Dios a cada ser humano, independiente de quienes fueran sus antecedentes, es su Hijo Jesús. And the only one who could reveal God to every human being, regardless of their background, is his Son Jesus. En el Evangelio de Juan nos encontramos con el Dios Todopoderoso que controla y gobierna el universo que creó, pero en forma de carne y hueso. In John's Gospel, we meet the all-powerful God who controls and rules the universe he created, but in human flesh. Juan escribió su Evangelio para todos porque todos necesitan tener su encuentro personal con Dios. And John wrote his gospel to everyone because everyone needs to have their own personal encounter with God. Let's start with verse 1. Vamos a empezar con el verso 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Juan inmediatamente nos introduce al protagonista de su evangelio. And John begins by immediately introducing us to the main character of his gospel. Lo llama el verbo, o logos en el griego. He calls him the Word, or the logos in Greek. Para los judíos y los griegos, el logos era una palabra importante, pero a la vez común y corriente que se usaba para describir lo que Dios o los dioses pensaban o sentían. For the Jews and for the Greeks, the logos was a common but important word that was used to describe what God or the gods felt or what they thought. El logos era algo impersonal. The logos was something impersonal. No tenía género. O sea, no era alguien, sino algo. It wasn't it. It wasn't someone. It was just something. Pero lo que hace Juan es tomar esta palabra común y corriente de aquella época y le da su propio significado nuevo. But what John does is he takes a familiar word of that day and he gives it his own special meaning. Un significado insondable e infinito, pero a la vez personal, íntimo y accesible. A meaning so incomprehensible and infinite, yet personal, intimate, and accessible. Un comentarista dice que Juan utiliza esta palabra común y corriente, logos, estratégicamente como puente para introducir a judíos y griegos a Jesús y para que puedan creer en él y tener vida eterna. One commentator says that John strategically uses the familiar word logos as a bridge word, he says, to introduce Jews as well as Greeks to Jesus so that they might believe in him and have eternal life. Mateo, Marcos y Lucas también introducen al protagonista, pero Juan es el que lo hace de una manera única. Matthew, Mark, and Luke, they introduce the main character as well, but John does it in such a unique way. Juan no se remonta al nacimiento de Jesús como Mateo, quien nos da una genealogía desde Abraham, haciendo hincapié al derecho legal que tenía Jesús al trono de David a través de José. John doesn't go back to the birth of Jesus like Matthew, who gives us a genealogy from Abraham, stressing Jesus' legal rights to the throne of David through Joseph. Juan tampoco se remonta al nacimiento de Jesús como lo hace también Lucas, quien nos da una genealogía desde Adán, enfatizando el derecho biológico de Jesús al trono de David a través de María. John doesn't go back to Jesus' birth as Luke does. Luke gives us a genealogy from Adam, stressing Jesus' biological right to the throne of David through Mary. Juan
Juan no se remonta al inicio del ministerio público, o sea, el bautismo de Jesús, como lo hace Marcos. And John doesn't begin from Jesus' public ministry at his baptism like Mark does. Juan nos habría dicho, no introduje a Jesús igual como los otros evangelistas, porque yo quise que la gente entendiera que Jesús no comenzó a existir en un establo en Belén. And John would have told us, I didn't introduce Jesus the way the other writers, because I wanted people to understand that Jesus didn't begin to exist in a stable in Bethlehem. Juan se remonta mucho más allá que cualquiera de estos eventos en la vida de Jesús. John goes back even further than any of these other events in Jesus' life. Juan comienza en la eternidad. John begins in eternity. Nos dice que el verbo era en el principio. He tells us that the word was in the beginning. Es exactamente como empieza el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. And that is exactly the way the book of Genesis, chapter 1, verse 1 begins. In the beginning, God created the heavens and the earth. Juan nos dice que en la eternidad pasada, si puedo decirlo así, era el verbo. In other words, John is telling us that before timeless eternity was the Word. ¿Y a qué se está refiriendo Juan cuando dice el verbo? O sea, la palabra en español, la palabra. What does John mean when he says the Word? Decimos la palabra cuando hablamos de la Biblia, ¿no es así? El libro que tenemos en nuestras manos o la aplicación que bajamos a nuestros celulares. And we refer to that word, the Word, when we talk about the Bible, the book we have in our hands, or the apps we downloaded onto our phones. Pero no es así como Juan está usando esta frase. But that's not how John is using this phrase. Él está hablando sobre las palabras que procedieron de Dios. He's speaking about the words that came from God. Él dice que antes de que algo tuvo un principio, existía la palabra de Dios. He's saying that before anything had a beginning, there was the Word of God. Creo que podemos decir que, con seguridad que antes de la eternidad, Dios estaba hablando. And I think we can safely say that before timeless eternity, God was talking. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Genesis 1:3 says, and God said, let there be light, and there was light. 9 veces en el capítulo 1 de Génesis, Dios dice algo. 9 times in chapter 1 of Genesis, God says something. Sin embargo, Juan continúa describiendo la palabra. Y es increíble la manera en que lo hace. John, however, goes on to describe the word, and it's nothing short of amazing. We already know that the word existed before timeless eternity. Ya sabemos que el verbo existía antes de la eternidad. Pero entonces lo que hace Juan nos dice que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. But then he goes on to tell us that the Word was with God and that the Word was God. John is saying much more than just God was talking. Juan está diciendo mucho más que Dios solo estaba hablando. Juan luego nos deja con la boca abierta al decirnos que ese verbo que era desde el principio era Dios. And finally, he blows us away by telling us that the word that was from the beginning was God. Deja que te caiga esto por unos segundos. Just let that sink in a little bit. Juan nos está diciendo que en el principio, incluso antes de la creación,
o antes de que el tiempo existiera, hubo este ser que conocemos como el Verbo. John is telling us that in the beginning, even before the creation or before time began, there was this being that is referred to as the Word. Luego nos dice que ese ser llamado el Verbo era Dios. Then he tells us that that being called the Word was God. Ahora, jamás quiero que digan que Pastor Larry les dio permiso de hacer trampa, pero ¿qué les parece si hacemos trampa? I don't want you ever to go around saying that Pastor Larry told you you could cheat. Quiero que todos salten, por favor, al verso 14. I want everybody to please jump to verse 14. Porque al hacer trampa y saltar hasta el verso 14, nos daremos cuenta a quién se está refiriendo Juan cuando habla de este verbo que era Dios. By cheating, right? And jumping to verse 14, we're going to find out who John is referring to when he talks about this word that was God. Pero yo creo que todos ustedes, porque son muy listos y muy inteligentes, ya se saben la respuesta. And I'm sure that all of you, because you guys are so sharp, so intelligent, already know the answer. Vamos a leer el verso. Let's read the verse. Verso 14 de Juan, primer capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. The Word became flesh and made his dwelling among us. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Juan nos dice que ese verbo que era desde el principio y que era Dios fue hecho carne y se hizo un ser humano. John tells us that this word that was from the beginning of eternity and is God became flesh, or he became a human being. El único al que Juan puede estar refiriéndose es Jesucristo, el protagonista de su evangelio. And the only one John could be referring to here is Jesus Christ, the main character of his gospel. Tal vez usted esté pensando, ¿por qué Juan no escribió lo siguiente en el verso 1? En el principio estaba Jesús, y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Perhaps you're thinking, why didn't John just write in verse 1, in the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God? Necesitamos entender que Jesús fue un hombre humano dado a un niño recién nacido. We need to understand that Jesus was a human name given to a little boy at birth. Lucas 1:31 dice, concebirás, le dice el ángel a María, y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús o Yeshua. Luke 1:31 says, you will conceive, the angel tells Mary, and give birth to a son, and you are to call his name Jesus or Yeshua. De hecho, el nombre Yeshua o Josué era un nombre judío muy común para un niño en esa época. As a matter of fact, Yeshua or Joshua was a very common Jewish name for a boy during that time. En una de mis películas favoritas, no sé si lo han visto, La Princesa Prometida, el desilusionado Íñigo Montoya dice lo siguiente: me dijiste que volviera al principio, así que lo hice. In one of my all-time favorite movies, I don't know if you've seen it or not, The Princess Bride, a despondent Íñigo Montoya says, you told me to go back to the beginning, so I have. If you had asked each of the gospel writers where they started or began their gospels, they would have all said what Íñigo Montoya said. I went back to the beginning. Si le hubieras preguntado a cada uno de los evangelistas que dónde empezaron sus evangelios, todos habrían dicho lo que dijo Íñigo Montoya. Regresé al principio. Mateo
nos habría dicho, yo regresé al principio del nacimiento de Jesús. Matthew would have told us, I went back to the beginning of Jesus' birth. Lucas nos hubiera dicho lo mismo. Luke would have said the same thing. Marcos nos habría dicho que regresó al principio también, al principio del ministerio público de Jesús, o sea, su bautismo. Mark would have told us that he went back to the beginning of Jesus' public ministry or his baptism. Juan habría dicho, yo también volví al principio. John also would have said, I too went back to the beginning. Y los cuatro habrían estado en lo correcto. And all four of them would have been absolutely right. Pero Juan hace algo muy diferente. But John does something very different. Él se remonta mucho más atrás. Antes que María le diera el nombre de Yeshua y antes de su bautismo por Juan en el río Jordán. He takes us way farther back before Mary gave him the name Yeshua at his birth and before his baptism by John in the Jordan River. Juan se remonta al principio de la eternidad. John takes us back to the beginning of eternity. Comienza su evangelio refiriéndose a Jesús como era eternalmente conocido. He begins his gospel by referring to Jesus as he was eternally known. Lo llama el Verbo de Dios. And he calls him the Word of God. Si estás pensando, pero Larry, desglosaste la primera frase del verso 1. En el principio era el verbo. Y luego brincaste a la tercera frase y el verbo era con Dios. Perhaps you're thinking, but Larry, you unpacked the first phrase in verse 1, in the beginning was the Word, and then you jumped to the third phrase, and the Word was with God. Pero parece que se nos olvidó mencionar la segunda frase, donde dice, y el verbo era con Dios. You might say, Larry, you forgot the second phrase in verse 1, where John says, and the Word was with God. You'd be right. Buena observación. Pero antes de considerar esto, ¿qué les parece si leemos el verso 2 primero? Porque en el verso 2 veremos repetida la misma frase, era con Dios, que vimos en el verso 1. And before we tackle this, what do you say we first read verse 2? Before we do that, because in verse 2, we see the same phrase, was with God, that we see in verse 1. Repeated again in verse 2. Dice el verso 2, verse 2 says, Este era en el principio con Dios. He was with God in the beginning. Primero, es importante notar que en el idioma original del griego koine, que usaron los escritores del Nuevo Testamento en el primer siglo, no había signos de puntuación. First, it's important to note that in Koine Greek, the language used by the writers of the New Testament in the first century, there were no punctuation marks. No habían signos de interrogación ni signos de exclamación, y todas las letras eran mayúsculas. So there were no question marks, no exclamation point, and all the letters were uppercase or capital letters. Puesto que los escritores del Nuevo Testamento no podían usar un signo de exclamación para resaltar o enfatizar una palabra, frase u oración específica, simplemente lo repetían. Since the New Testament writers couldn't use an exclamation point to highlight a certain word, phrase, or sentence, they simply repeated it for emphasis. Créanme, no soy un erudito del idioma griego, pero sí pude observar que aquí Juan repite la frase era con Dios que acaba de mencionar en el verso 1. Believe me, I am no Greek scholar, but I did notice that John repeated the phrase was with God from verse 1. Ya sabemos que el verbo era Dios porque el verso 1 lo dice explícitamente.
we already know that the Word or the Logos was God, because verse 1 says so explicitly. Yo creo que lo que Juan quiere enfatizar aquí, porque lo repite, es la relación que el Verbo tenía con Dios. I believe that what John wants to do here is he wants to emphasize the relationship that the Word or the Logos had with God. Recuerda, Juan quiere que sepamos quién es Dios. Remember, John wants us to know who God is. Quiere que comprendamos que es un Dios personal que desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. He wants us to understand that He is a personal God. A personal God who wants to have a personal relationship with each of us. Para hacer esto, Juan repita 2 veces una frase que enfatiza relación e intimidad. And to do this, John uses a phrase twice, a phrase that speaks of relationship and intimacy. La palabra con en la frase, este era con Dios, que vemos en los versos 2 y 1. Es una preposición que habla de ver a alguien cara a cara. The word with in the phrase, he was with God, that we see in verse 2 and also in verse 1, is a preposition that means to observe someone face to face or to be face to face with someone. Durante la cuarentena ha sido difícil porque no nos hemos podido reunir, ¿no es así? During the quarantine, it's been tough because we haven't been able to get together. Los extrañamos. We miss you guys. Ojalá que nos extrañen también. And we hope you guys miss us too. Pero una llamada por teléfono no es suficiente. A phone call just doesn't cut it. Le damos gracias a Dios por Zoom, la aplicación que nos permite vernos en una pantalla, aunque no estemos físicamente cara a cara. And thankfully, because of Zoom, we can at least see each other on screen, although we are not face to face. No solamente es mandato de Dios que no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, sino que así nos ha creado Dios a su imagen, con la necesidad de mostrar, de compartir convivencia los unos con los otros. Not only is that a command in Scripture that we not give up meeting together, as some are in the habit of doing. God has created us in His image with the need to fellowship and to share our lives one with another. Vea por favor, una vez más, la última parte del verso 14. Vamos a hacer trampa otra vez. Take a quick look one more time at the second part of verse 14. We're going to cheat. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John 1:14, last part. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. ¿Vieron lo que dijo Juan? Did you catch what John said right there? Él dice que Jesús era el unigénito del Padre. O sea, el único hijo que vino del Padre. Jesus was the one and only Son who came from the Father. Juan no está diciendo que Jesús existió, nos está diciendo, perdón, que Jesús existió antes de la eternidad y que estuvo junto con el Padre antes de venir del Padre. And John is telling us that Jesus existed before timeless eternity and that He was alongside the Father before He came from the Father. Recuerden, en el verso 14, Juan nos dice muy claramente que el Verbo o el Hijo unigénito de Dios estaba con el Padre antes de venir del Padre a este mundo y antes que se le dio el nombre de Yeshua o Jesús mientras yacía ahí en ese pesebre en Belén. Remember, in verse 14, John is very clearly telling us
that the Word, or the only begotten Son of God, was with the Father before he came from the Father into the world and was given the name Yeshua or Jesus while he lay there in that feeding trough in Bethlehem. Nosotros creemos, sin claudicar, que Dios es uno. We firmly believe that God is one. Pero en estas palabras que Juan escribe, lo vemos claramente describiendo a dos personas o dos entidades distintas. But in these words that John wrote, we clearly see two distinct persons or entities described. A esto le llamamos la Trinidad. We call this the Trinity. Un Dios en tres personas. One God in three persons. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no está mencionado explícitamente en estos versos. And although the third person of the Trinity, the Holy Spirit, is not mentioned here explicitly. Pero el Padre, nos está diciendo Juan, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. John is telling us that the Father is God and the Son is God. But the Son is not the Father, and the Father is not the Son. Lo que yo aprecio tanto de la enseñanza de la Trinidad es lo que creo que Juan está recalcando aquí. And what I love most about the doctrine of the Trinity is what I believe John is emphasizing right here. Dios es un Dios relacional. God is a relational God. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo han gozado de una relación íntima el uno con el otro desde toda la eternidad. The Father, the Son, and the Holy Spirit have enjoyed a relationship since all of eternity. Al repetir la frase, era con Dios, Juan quiere recordarnos que la relación íntima que el Padre y el Verbo o el Hijo han gozado desde toda la eternidad, escuchen por favor, puede ser nuestra también. And when he repeats the phrase, was with God, John wants to remind us right off the bat that the intimate relationship that the Father and the Word or the Son Jesus have enjoyed in eternity can be yours and can be mine as well. El mismo escrito que escribió el Evangelio de Juan, el mismo escritor que escribió el Evangelio de Juan, escribió también la primera carta a una iglesia que estaba sufriendo grandes persecuciones. The same writer of the Gospel of John who wrote this, also wrote the first letter to a church that was suffering persecution. Voy a pedir que todos, por favor, y aquí vamos a aterrizar, aquí vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. And we're about ready to conclude, but I'd like to invite you to please open your Bibles to 1 John chapter 1, and we're going to start with verse 1. Juan, el mismo escritor del Evangelio que estamos estudiando, escribió esta carta. And the same writer who wrote the Gospel of John is writing this letter as well. Él se refiere a los destinatarios de esta carta como sus hijitos. And he refers to the recipients of this letter as his little children. Es que había una relación ahí. There was a relationship there. Pero Juan no podía estar con ellos. John couldn't be there with them. Mira cómo él los anima. Now watch how he encourages them. Primera de Juan 1:1. 1 John 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked at, gazed at, and our hands have touched. This we proclaim according to the word of life. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verse 2, the life appeared,
and we have seen it and testified to it. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father, he says, and has appeared to us. Juan se está refiriendo a su relación personal que él y los otros 11 discípulos tuvieron con Jesús por 3 años y medio. John right here is referring to his personal relationship that he and the other 11 disciples had with Jesus for 3.5 years. Y en la segunda parte del verso 2 les dice que el verbo de vida, refiriéndose a Jesús, estaba con el Padre. In the second part of verse 2, he tells them that the word of life, referring to Jesus, was with the Father. Suena muy familiar, ¿no? Doesn't that sound real familiar? It should. ¿Qué si Juan hubiera terminado diciéndoles lo que dice al final del verso 3, la primera parte del verso 3? Lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos. And what if there in 1 John chapter 1 verse 3, what if John had simply ended by saying, we proclaim to you what we have seen and what we have heard? Sonaría un poco como, lero, yo lo vi, yo lo oí, pero tú no. It would have sounded something like, well, too bad. I got to see him, I got to hear him, but you didn't. No, Señor. Mira lo que les dice enseguida. Not a chance. Look what he says next. La segunda parte, primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Then he says, in second part of verse 3, so that you may also have fellowship with us. Les dice Juan, ustedes pueden disfrutar la misma relación que yo y los otros discípulos disfrutamos con Jesús. He tells these beautiful saints, you can share the same kind of fellowship each of us 12 disciples shared with Jesus Christ. Pero eso no era nada en comparación con lo que Juan les dice enseguida en el verso 3. But that's nothing compared to what John tells them next in verse 3. Mira lo que dice. Look what he said. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Durante esos 3 años, Juan y los otros discípulos vieron algo tan especial. Vieron la relación tan íntima que Jesús tenía con su Padre. During those 3 years, John and the other 11 disciples had a really cool front seat at the relationship that Jesus shared with his Father. Y Jesús les dijo que esa relación era algo que habían gozado desde la eternidad. And Jesus told them that that relationship they had enjoyed it way before the world began. ¿Se imagina qué tan alentadora ha de haber sido para estos creyentes cuando Juan les dice que la relación que Jesús y el Padre han gozado por toda una eternidad era para ellos también? Can you imagine how encouraging it was for these believers when John tells them that the relationship between the Father and the Son that they've enjoyed for all eternity could be theirs as well? Verso 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Then verse 4 says, we write these things to make our joy complete. Wow. Qué increíble, ¿no? This is awesome. John wants us to know. Juan quiere que nosotros sepamos, nuevamente lo digo, que Dios quiere tener una relación con nosotros. God has done everything he needs to do to make sure that the door is open for a relationship from us and him to us.
Y tal vez durante este tiempo has buscado una relación en lugares donde no deberías. Perhaps you right now find yourselves looking for relationships in places where you shouldn't be. Juan dice que esta realidad nos debería traer gozo, o nos trae gozo. John is saying that this type of understanding of who God is and what the relationship He wants to have with us should bring us joy and should make our joy complete. Debería hacer que nuestro gozo sea cumplido. Pero Él necesita que nosotros tomemos el paso hacia Él. But He needs us to make that step towards Him. Nosotros tenemos que arrepentirnos, porque nuestros pecados han traído una barrera entre nosotros y el Dios que nos ama. But our sin has caused and brought about a barrier between a God who loves us and wants to have a relationship with us and our sin, and us. So ahora yo les ruego, por favor, arrepiéntense, just repent. Just recognize that you're a sinner and you need a relationship with your Creator. Les ruego, por favor, que reconozcan, que se arrepientan, que cambien su sentido y que corren hacia el Dios que quiere tener una relación contigo. Hazlo hoy. Do that today. Amen. And for us believers, what an amazing thing. Y para nosotros los creyentes, qué tan hermoso es la palabra de Dios. Dios es nuestro Padre. God is our Father. We have a relationship with Him. The same relationship He has with His Son, and the Son has with Him. La misma relación que el Hijo tiene con el Padre y el Padre con Él. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el verbo. Thank you for the word that was from the beginning. The one that was with God and the one that was God. El verbo que era desde el principio, que era con Dios y que era Dios. Gracias por revelarte, Señor, la manera en que lo has hecho. Thank you for revealing yourself the way you have done it. Padre, estoy tan emocionado, Padre, de poder estudiar este tremendo libro. Lord, I'm so excited to be able to study this book and to share it. Yo sé que tú tienes tantas cosas que enseñarnos de quién es Jesús. I know, Father, you have so many things to show us, to reveal to us about who Jesus is. And we're so excited. We want to know Him better. Queremos conocerlo mejor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. All right. Muy bien. Gracias a todos. Thank you, everybody. Quiero solamente decirles, les voy a estar mandando el boletín con todos los anuncios. I'll be sending you the bulletin with all the announcements. Quiero decirles que hay un cambio. El cambio va a ser que en vez de tener nuestro culto entre semana, oración y estudio el miércoles, lo vamos a tener el martes. So instead of having our Wednesday midweek service, prayer meeting, and our Bible study, we're moving it to Tuesday. Estará con nosotros el Pastor Jaime Simán. We're going to have with us, and we're blessed to have Pastor Jaime Simán sharing God's Word with us. So we invite all, don't miss out on it. No se la pierda porque va a ser algo muy especial. It's going to be an awesome study. So please join us. Los invito a que esté con nosotros. All right. Thank you, everybody. We love you guys. We're praying for you. Please pray for us. God bless you. Hermanos, por favor, estamos orando por ustedes. Por favor, oren por nosotros. Los amamos mucho y los extrañamos. God bless you, everybody. Dios les bendiga.